Nuevamente, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema ¿qué es la criminología? La docente que impartirá la presente sesión es Carol Betis Ortiz, quien es trabajadora social, es magíster en intervención sociojurídica en familia, diplomada en criminología, es actual perito social forense del Servicio Médico Legal de Arica y actualmente por su cargo desarrolla peritajes para tribunales de familia del país y para la Fiscalía Local de Arica. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente y una vez que esta concluya, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Criminología y la construcción de pruebas periciales en materia penal, que tendrá sus sesiones en vivo los días 11 y 18 de junio. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales del área psicosocial o jurídica que se desempeñen en la construcción de informes periciales o soliciten dicha prueba como trabajadores sociales, asistentes sociales, psicólogos, abogados y estudiantes de último año de aquellas carreras u otras carreras afines. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, por lo que los invitamos a participar hasta el final y así todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para los que estén interesados, quedan invitados a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho con anterioridad para que puedan verlos si es de su interés. También tenemos diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, que pueden encontrar buscando Adipados, y también muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que pueden encontrar en nuestro blog. Todo esto podrán verlo en nuestra página web www.adipa.cl. Ya sin nada más que agregar, los dejo con la docente Carol. Hola, buenas noches para todas y todos los presentes. ¿Me escucho bien, cierto? Sí, súper. Sí, súper bien. Sí, súper bien. Vale, gracias. Bueno, le doy la bienvenida a este seminario. Veo que algunos delante de su nombre tienen TS, sobre todo he visto por ahí. Así que me imagino que hay algunos colegas. Me gustaría que rápidamente por el chat me pudiesen ayudar y poner que son PS, psicólogos, abogados, estudiantes, para más o menos ver con qué público estamos hoy día, si son estudiantes de su carrera, mientras empiezo a compartir pantalla. Ya, asumo que se ve la presentación, ¿cierto? Sí, dice, se ve bien. Ya. Me gustaría entonces que si tienen alguna duda respecto a lo que vaya saliendo en el camino, la vayan haciendo in situ, ¿ya? Porque de repente eso ayuda a resolver la duda de otros compañeros y así las preguntas no se repiten y no se pierden al final. Tratemos de que sean preguntas cortitas igual, porque después tenemos una ronda de preguntas, pero más que nada así como si se pudiera repetir algún tema que no se entienda en específico. O sea, al final ojalá hagamos un proceso más de reflexión, de opinión, entre todos. Bueno, como ya lo dijo la presentación, Pamela. Yo trabajo actualmente como perito social forense en el Servicio Médico Legal de Arica y previamente tengo experiencia en gendarmería, en reinserción social, desde donde más o menos donde nace esta inquietud de especializarme en lo que es criminología y como una súper especialización con lo que tiene que ver el peritaje social propiamente tal, ¿ya? Pero la criminología es un poco más amplia, entonces no solamente vamos a hablar acá de aspectos sociales, así que bienvenidos los psicólogos y los abogados, que igual este tema es como transversal si lo vemos con la mirada de la criminología. Entonces, a modo de introducción,
como veo que casi todos somos del área psicosocial jurídica, vamos a pensar en las personas que no conocen lo que hacemos y trataran de instruirse de qué es lo que hace un perito. Entonces rápidamente dije, bueno, Google, veamos qué dice Google en imágenes, y si ustedes se dan cuenta nos arroja esta típica línea, esta cinta de no cruzar, ¿cierto? Cosas de laboratorio, estas personas con estos buzos blancos, médicos, investigaciones, lupas, ¿cierto? Si buscamos forense, vuelven a aparecer esta escena del crimen, esta bandita amarilla de no cruzar, cadáveres muertos, autopsias, otra vez los hombres de busito blanco. Si buscamos criminología, vuelve a aparecer la bandita de no cruzar, huellas dactilares, el busito blanco, laboratorio, otra vez relacionado a lo jurídico. Y si buscamos criminalística, de nuevo, la cintita amarilla de no cruzar, toma de pruebas, laboratorio, las personas que usan los busitos blancos. Y eso. Entonces yo digo, perito, buzos blancos. Forense, busitos blancos. Criminología, otra vez busitos blancos. Y criminalística, otra vez busitos blancos. Entonces, ¿qué pensará la gente? ¿Que todo es lo mismo? ¿Que todos hacen lo mismo? Me imagino que algunos de ustedes que están por ahí son peritos, hacen informes o están un poco dentro del área. Yo soy perito y no uso buzo blanco. Entonces, no solamente ser perito, participar dentro del foro o ser criminólogo, tiene que ver con esta área de tomar huellas, tomar ADN, levantar balas, tiene que ver con muertos, ¿cierto? Es mucho más que eso la criminología. Y hoy día es lo que vamos a tratar de adentrarnos a eso y sacarle como el manto de que solamente tiene que ver con cosas de biología, de laboratorio, de ADN, de autopsias, etc. Veamos entonces qué dice la RAE. Perito dice que es un experto o entendido en una materia, en algo. Forense dice que es algo que pertenece o relativo al foro, y el foro lo vamos a entender como el tribunal, ¿cierto? Donde se va a ventilar de manera pública, ¿cierto? El peritaje, la declaración, donde va las partes a hacer el litigio. Sobre la criminología dice que es una ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión. Y sobre la criminalística dice que es un estudio de los indicios de un hecho criminal con el fin de determinar todos los datos posibles relativos a la víctima o a las circunstancias del crimen. Entonces, dicho esto, es más que ponerse un buzo y alejarse de la contaminación de la prueba del lugar del delito, ¿ya? Eso tiene que ver más que todo con la criminalística. Entonces, cuando tratamos nosotros de hacer un diagnóstico en criminología, vamos a hablar que es un informe de carácter legal realizado mediante un proceso que es dinámico y que permite a nosotros, quien vamos a analizar, establecer una hipótesis sobre los factores explicativos de la conducta del delincuente, ¿ya? Y cuando hablamos de conducta no hablamos algo psicológico, hablamos de la conducta como se manifiesta en todo lo que tiene que ver con la persona, en su familia, en lo social, lo que tiene que ver con su salud, en sus estudios, en su trabajo, en el medio que se desenvuelve, ¿ya? No solamente así como desde la lógica conductual, desde la psicología. En este sentido, entonces, en 1898, el doctor Manuel II Beca, en el quinto Congreso Científico chileno, o sea, bastante tiempo atrás, en el 1898, definió la antropología criminal como una ciencia de observación, cuya misión era fijar la solución a los problemas sociales inherentes de toda la convivencia del grupo humano, que propendía al estudio y a la implementación de una legislación adecuada y universal para preservar la sociedad,
combatir y castigar el crimen, que impida las injusticias que puedan cometerse por la falta de reconocimiento oportuno de las personas que se consideraban irresponsables por el hecho de cometer un delito. ¿Cierto? Quien el delincuente, usando su libre albedrío, voluntariamente quiebra el pacto de convivencia social entre quien es la víctima y el delincuente, provocando una acción dañina, la cual es punible, y nosotros la conocemos como delito. Desde otra línea, el médico italiano, súper conocido en lo que tiene que ver con la criminología, Lombroso, César Lombroso, quien falleció en el año 1909, a partir de una autopsia de un reconocido criminal en Italia, desarrolló una versión más determinista de la criminología, la cual llamó criminología positivista o antropología criminal, donde básicamente identificó a los sujetos peligrosos, justificándolo de acuerdo a ideas tendientes a su apariencia física, ¿ya? Y desde esta lógica se empezó a implementar una defensa basada en la vigilancia y la identificación de los sectores más populares urbanos preferentemente, o sea, como una estratificación de los sectores como más vulnerables. O sea, era altamente más probable que en esos sectores existieran este tipo de personas. Entonces, de acuerdo a la autopsia que él realizó, hizo una tipificación, ¿cierto?, como de un perfil criminal. Estos son apuntes de Lombroso, son algunas fotos de los delincuentes que él le tocó ver. También hacían análisis, ¿cierto?, respecto a su cerebro, ¿cierto?, a la corteza prefrontal, todo lo que ello significa. Bueno, más que decir, esos son los apuntes de Lombroso. Y acá por este lado ustedes pueden ver, por ejemplo, que antiguamente, esta es una foto de un libro que se llama Manual de Antropometría Criminal, es de 1900, donde las indicaciones para el estudio era medir la talla, medir la circunferencia de la cabeza, medir cuánto medía el antebrazo, para tener más o menos la antropometría, ¿cierto?, del delincuente, que compartía ciertas características, en el sentido de que todos los delincuentes tenían más o menos esa talla, esa estatura, esa circunferencia craneal, etc. Asimismo, entonces, se empezaron a reproducir en Chile esta famosa galería de delincuentes, con características muy similares, donde se propendía, ¿cierto?, que era como bien dicho, una galería donde se podía especificar, ¿cierto?, qué tipo de patrón de delincuente era lo que más se repetía. Esto está reproducido nuevamente en el Manual de Antropometría Criminal, es bastante antiguo, por eso está con la I latina y la J en vez de la Y y la G. Eso se enseñaba en esos tiempos. Y acá por el lado derecho vemos, ¿cierto?, desde el Ministerio de Justicia, una estadística penitenciaria del año 1901, usadas por la policía como en los recintos penales, ¿cierto?, la famosa, donde fichaban los estereotipos raciales de acuerdo a los nombramientos, ¿cierto?, que había hecho Lombroso de acuerdo a su tesis. A través también entonces de la fisonomía de la cara se podía estudiar un poco la personalidad de la persona, tendiendo, ¿cierto?, a decir que si compartía ciertos rasgos, la persona tenía características de homicida, por ejemplo. Así también existe una semejanza de cuando se hacen los retratos hablados, cuando la víctima hace los retratos hablados y hay personas que se dedican a dibujar, ¿cierto?, al posible delincuente, entre animales, semejanza entre el rostro humano con animales. Entonces ahí están las denominaciones, nariz aguileña, ¿cierto?, cabello aleonado, cara alargada, y todas estas figuras donde ustedes pueden ver arribita los animales y abajo la humanización respecto a la persona, ¿ya? Esta es una obra de Charles Le Brun, un artista francés del siglo XVII, donde ya se empezaba a juntar un poco lo que era la criminología
en relación a ciertos patrones, ¿ya? Pero algo como muy positivista todavía, muy alejado de lo que es hoy día la criminología propiamente tal. Así entonces va pasando el tiempo y existen diferentes denominaciones para hablar sobre la criminología, ¿ya? Decimos que es una ciencia causal explicativa del delito propiamente tal, de la delincuencia, y durante su desarrollo ha sido concebida y denominada con diferentes nombres y diferentes creaciones y nomenclaturas. Bueno, la más conocida con Lombroso, porque fue la primera que se celebró en el Congreso de 1885 en Italia, se le puso antropología criminal. Después se le empezó a denominar sociología criminal, arraigada claramente a que no solamente tenía que ver con factores de rasgos físicos, ¿cierto? Sino que también había algo de lo social, de lo societal que se desarrollaba para que existiera la criminalidad. Y eso fue planteado por Fioretti y Ferri entre 1856 y el 1929. Después pasamos a una visión un poco más biológica, donde evidentemente hay ciertos factores que eran preponderantes, ¿cierto? Desde el nacimiento del bebé, incluso de la vida intrauterina, para decir que había prevalencia para la criminalidad, y esto fue propuesto por Exner y Lenz en Alemania. Así también tenemos una denominación llamada política criminal, ya que viene más desde lo leguleyo, más desde el mundo jurídico, por Edmundo Mesquier. Él finalmente después se inclina por el término de criminología, que es la que se usa actualmente. También vemos nombres como estadística criminal, que la propuso Quetelet, criminatiria, que fue por Franz, criminología, que fue una locución creada por Rafael Garófalo en 1934, que es el término que se usa actualmente. Mesología criminal, propuesta por Miró en 1918, y otras denominaciones que han pasado muy desapercibidas y no han tenido gran alcance: criminografía, criminogenia, crinometría. Así que entendiendo que desde la política criminal y desde lo judicial, y bueno, y que Mesquier luego se inclina más por la criminología, y actualmente es el término que usamos, criminología, nos quedamos finalmente con ese término. En Chile existen algunos diplomados de criminología, pero tienen una visión muy penalista, ¿ya? En Latinoamérica, sobre todo en México, donde existe como más especialización en esta materia, es más transversal. Son diferentes profesiones que estudian esto, incluso hay carreras de pregrado que se estudia la criminología propiamente tal. Una cosa muy parecida que pasó acá en Chile, cuando se empezó a dar la carrera de perito, no me recuerdo bien el nombre, ojalá ustedes me ayuden por ahí, ¿se acuerdan? Una carrera, no sé si se llamaba perito forense o perito criminalística o criminalística, algo así, una carrera que finalmente como que no tuvo asidero técnico, ¿cierto? Porque no había campo, hubo una discusión entre PDI, algo así. Y finalmente hay un perito que siempre lo vemos en la tele, perito judicial, no sé cuál es el título. Sí, sé que algunas personas lograron egresar. Hola, se llama, Hola. acá habla Marita, la carrera se llamaba perito criminalístico, y había una que se llamaba licenciatura en criminalística, que duraba 5 años. Yo estudié la primera, que es técnico. Vale, gracias. Gracias por la aclaración. Entonces ahí, sin conocer la malla, ¿cierto? Pero entendiendo propiamente tal el nombre de la carrera criminalística, era un adiestramiento para colaborar en la policía, con las policías, ¿ya? En cambio, con lo que yo le comento desde la visión de la criminología, como se da en México y en otros países, y también afuera, la verdad, en Estados Unidos y en Europa,
Son carreras más transversales, ya que se estudia muchas subdisciplinas para finalmente ser criminólogo. Y la verdad es que a nosotros como latinoamericanos, o sobre todo en Chile, la especialización mayor de criminología, mucha gente se va a España a estudiarla, ya que es como la mejor escuela en la misma línea en que nosotros entendemos la criminología. Entonces, dicho esto, y a pesar de que algunos puedan no creer o tener fe o en Dios o en la Biblia, en lo que sea, entendiendo que la Biblia fue escrita por el ser humano y entendiendo que Caín mató a Abel, podemos entender que el homicidio, el asesinato, el delito existe desde la misma existencia, desde el ser humano, ¿ya? No es algo no es novedoso, no es algo nuevo. Podemos decir que se hace criminología desde los hijos de Adán y Eva, así de tan antiguo es la investigación del delito, desde manera muy rudimentaria, ¿cierto? Pero meterse en la investigación del delito, por qué ocurre, su prevención y todo lo que ello significa, es ya ser criminólogo, ¿ya? Yo lo comparo a ser perito. Existe un símil en el sentido de que si bien existen especializaciones para convertirse en perito, asimismo no es necesario estudiar nada para ser perito, ¿ya? Uno podría ser perito solamente siendo con la profesión de base. Podríamos ser expertos en trabajo social, expertos en psicología, expertos en derecho, sin haber estudiado ningún doctorado, ni magíster, ni diplomado de peritaje. Lo mismo ocurre con la criminología, ya no necesitamos ninguna carrera de base para que nos vuelva criminólogos, más sí la especialización en el área recurrente de cómo vamos a abordar el delito, ya desde qué mirada. Agradezco ahí lo que me están mandando datos de la carrera en cuestión que yo mencionaba. Entonces, como yo le decía, la palabra criminología es vulgarmente un invento, ya es una locución entre el griego y el latín. Crimis, del latín por crimen, y logos del griego por estudio tratado. Entonces vamos a tener que la criminología es el estudio del crimen. Es definida como la ciencia que estudia el crimen, al criminal y a la víctima, ¿ya? O sea, no solamente vemos el delito como pasa en la criminalística, ¿ya? Que cuando hacíamos el googleo de las imágenes veíamos laboratorios, balas, muertos. A eso se refiere porque interviene de forma más transversal, no solamente en el delito, sino que también al criminal, al delito, a la víctima, y sobre todo con esta parte que viene ahora, para establecer los factores que originaron el comportamiento antisocial del delincuente, encontrando medios para luchar contra la delincuencia y establecer medidas para prevenirlo, ¿ya? O sea, podríamos decir que todos los gobiernos hacen criminología desde, por ejemplo, el Ministerio del Interior, desde Seguridad Social, el mismo Senda, la misma policía, la misma PDI cuando hace políticas de prevención, cuando hace estadística, estamos haciendo criminología, ya, solo que como no la conocemos como tal, y se nos confunde todo esto con los busitos blancos, como yo les decía, no la valoramos como tal que estamos haciendo criminología. En consecuencia, entonces, para conocer, para meternos en la criminología, vamos a tener que conocer aspectos psíquicos, sociales, que influyen en la conducta delictiva del delincuente, y vamos a tener que apoyarnos de ciencias explicativas, como la psicología, la psiquiatría, la antropología, la biología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una ciencia explicativa, causal, pero que se apoya de muchas otras ciencias, ¿cierto? De muchas otras técnicas, para finalmente su objeto de estudio, que es conocer la conducta antisocial. Dicho esto, y a modo de introducción, entonces me gustaría saber, ojalá lo pudieran hablar por micrófono, a los que no les dé tanto, me pueden ayudar con el chat,
¿Qué opinan ustedes? ¿El delincuente nace o se hace? Hola, Evelyn León. Yo creo, porque estudié psicología y Dale. creo que siempre había una teoría que se hace. De hecho, decían como, denme 10 personas y las 10 las veo como delincuentes, abogados, médicos y la profesión que uno quiere. Entonces es más el ambiente como genéricamente que es la persona. Dale. Como O sea, no es genético. No, claro, yo pienso que se hace, no que Se se hace. nace, sí. Perfecto. Ya acá en el chat varios están ayudando. Se hace. Ya, Hola, hay factores ¿puedo genéticos, opinar? ambientales. Claro, dale. Yo creo que genéticamente un niño, por ejemplo, puede tener una habilidad importante en sus manos, en sus movimientos psicomotrices, y puede ser según su ambiente, puede ser una persona que se dedica a carterear o un pianista importante. Ujú. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí te escucho? Yo creo que se hace más que nada por las trayectorias de la vida de la persona, pero puede verse potenciado por algunos rasgos temperamentales o biológicos que tiene la persona, pero eso es como algo que podría facilitarlo, entre comillas, no es un determinante. Para mí, por lo menos, lo Perfecto. determinante es cómo se va haciendo, lo que va viviendo. Lo que va pasando en su medio. Aló, Hola. hola, muchas gracias por la instancia. Yo creo que un poco de ambas. Soy estudiante de psicología de último año. ¿Por qué ambas? Porque componentes genéticos y ambientales influyen de igual manera. Pero aquí me gustaría como ejemplificarlo, quizás medio reducido, entre el psicópata y el antisocial. O la antisocial, o el psicópata tiene hartos componentes genéticos Genético. que influyen con el ambiente, pero la personalidad antisocial tiene hartos factores ambientales y está muy arraigada a una problemática social. Generalmente es porque hay falta de cuidado en la familia, vulneraciones, entonces es un tema muy que se agarra mucho en la ambiental. Entonces yo creo que esa distinción podría un poco contribuir a esclarecer un poco esto entre lo genético y lo social. Dale, gracias. Gracias a Hola, ti. buenas tardes. Hola. Hola, no sé quién habló primero. Cualquiera de, bueno, hablo yo entonces. Dale. Luisa. Hola, Luisa. Sí, mira, por lo menos también yo estoy de acuerdo con todo lo que refieren los colegas. Y también hay que tener en consideración algo que hoy en día está muy en boga en relación a muchas situaciones que tienen que ver con la epigenética, ¿ya? Claramente el contexto, no sé, por el clima, alimentación, o el contexto en que tú te desenvuelves, obviamente que va a generar una modificación en el funcionamiento propio del ADN si tú vienes con una predisposición o no, por ejemplo, a tener una conducta como disocial o antisocial en los adultos, ¿cierto? Y claramente yo creo que encaja y coincide con todo lo que los colegas refieren, o sea, no necesariamente viene una condición de genética ya predispuesta, pero sí obviamente el tema de los cambios epigenéticos que pueden ser heredables son modificables por el ambiente en que vivimos. Eso podría decir. Dale, qué bueno, Luisa, porque así como es predisponente, también puede ser que a pesar de que vengan con esta carga, no se desarrolle. Asimismo, como puede hacer que personas con antecedentes de psicopatía, como lo decía el colega anterior, no desarrollen ningún delito también. ¿Alguien Exacto. más? Sí, hola, buenas tardes, César, por acá de La Serena.
Hola César. Bueno, desde mi experiencia yo trabajo en libertad vigilada con penados que están cumpliendo su libertad condicional, y dentro de las entrevistas que uno hace clínicas individuales, hay factores que son también genéticos, porque considerando una trayectoria hacia atrás del grupo familiar, que tenemos padres criminógenos, tenemos abuelos criminógenos, y por otro lado tenemos también los grupos de pares que influyen y potencian el ámbito más delictual. Entonces yo creo que, como han dicho la mayoría acá de los colegas, es 50 y 50 podría ser, pero dentro de mi experiencia y las intervenciones que hemos tenido, la mayoría se ha hecho sin tener detrás tampoco padre delincuente ni madre delincuente o criminógenas. Eso, gracias. Vale, César, gracias. ¿No hay más micrófono, más opiniones de micrófono? Bueno, en el chat igual estamos así 50 y 50. Y yo también no me caso con ninguna de las dos, no doy ninguna respuesta como cierta. El estudio de caso nos hace ver también, como lo decía César, depende, es casuística ya, va a depender como del caso a caso. Hay historias que hay alta trayectoria de criminalidad, ¿cierto? De contacto criminógeno en la familia, y hay hijos que no desarrollan carrera delictiva, como hay así herencia, y familias que se dedican a delinquir de manera transversal, ¿cierto? Que ni siquiera tienen trabajos formales y solo viven de la delincuencia, así que no me caso con ninguna de las dos. Es como Pero en decir, relación, disculpen, es como decir, ¿el drogadicto nace o se hace? claro, Es como la pregunta similar. es como el huevo y la gallina, siempre vamos a tener esa disyuntiva. Pasa tanto, es tanto la casuística que no me caso con ninguna respuesta. Pero acá, bueno, no tiene nombre, pero dice estadísticamente qué factor es más predominante, definitivamente el ambiental. Ya como para sellar la respuesta, el entorno va a ser más poderoso aun cuando hay una predisposición genética, porque versus una persona que no la tenga y el ambiente propicio es criminógeno, va a ser altamente probable que se desarrolle actividad delictiva, ¿ya? Entonces, en relación a esto, cuando nosotros nos desempeñamos en el área penal, tiene que ser algo que nos guste, la verdad, ¿ya? Trabajar con delincuentes, trabajar con personas, más que en el sector vulnerable, sino que con la estigmatización que es trabajar con delincuentes, con la familia, el entorno, la baja adherencia, la baja posibilidad de reinserción, lo difícil que es trabajar con personas infractoras que quebrantan la ley, que no existen normas ni límites. Entonces, rápidamente también a micrófono y por chat me gustaría que me digan qué es lo que ustedes ven en estas dos imágenes, que son la misma, pero quiero que lleguemos a una palabra. Bueno, la imagen nos muestra que es un fármaco que nos ayuda a controlar ciertos dolores que van conectados con los neurotransmisores. Y por ende nos ayuda a la dolencia que estamos pasando, así como otro que usualmente usamos para diferentes sintomatologías. ¿Ya? Yo sé que solo viendo la imagen y viendo el, ¿cómo se llama? El laboratorio, la marca, ¿saben? Me pueden decir la palabra. ¿Qué vemos? Una aspirina. Perfecto. Yo creo que ¿puedo? Dale.
Yo creo que refleja un poco lo que se da en muchos problemas sociales, que finalmente trabajamos en base a un síntoma más que a la enfermedad misma. Siento que desde incluso lo que hemos hablado, hablando de criminología y de que es una ciencia, igual a pesar de los siglos que se lleva desarrollando el área, hasta el día de hoy tampoco podemos determinar si es epigenético en su totalidad, como mencionaba la compañera anteriormente. Entonces siento que trabajamos en torno a dar una aspirina, a trabajar sobre el síntoma, más que a eliminar el tema de la delincuencia en términos generales como una enfermedad social, por decirlo de alguna forma. Así Ya, lo interpreto perfecto. yo dentro de la imagen. Ya. Bueno, la opinión en el chat igual tienen que ver con efectos de causa y dependencia, farmacoterapia, el abuso, que es un remedio. Ya, pero el qué es, consensuemos que es una aspirina, ¿cierto? Cuando vemos el color verde y vemos el Bayer al tiro, nuestra cabeza piensa en una aspirina. ¿Y por qué usamos la aspirina? Ahí César lo decía un poco, para aliviar los dolores. Es como milagrosa la aspirina, ¿no? Puede servir para el resfrío, puede servir para los dolores. Después también salió una versión como para el corazón, ¿se acuerdan? También dicen que si la usas tú prolongadamente te ayuda en patologías cardíacas. Así que al parecer la aspirina es maravillosa. De hecho, cuando las personas se toman la aspirina, se la toman sabiendo que les va a hacer bien, ¿cierto? Que es como el remedio, lo que nosotros decimos. Entonces, hoy día lo que yo les quiero mostrar es como el remedio, ¿ya? A la delincuencia. Y quiero que homologuemos al final de la jornada como conocimiento que la aspirina es el símil al modelo de riesgo, necesidad y responsividad, ¿ya? Modelo que algunos, entiendo, pueden conocer, porque vi por ahí que algunos, bueno, César dijo que era delegado, pero también vi por ahí unas colegas que tenían en su nombre que eran delegadas. Pero para aquellos que no conocen, no les es familiar este modelo, vamos a hablar un poquito de ello y qué tiene que ver con la criminología, ¿ya? O sea, el paralelo es que si estamos tratando con delincuentes, la lógica es que ya estamos haciendo criminología, ¿ya? Así que pónganse ya el título de el oficio de criminólogos. Entonces, el famoso modelo RNR, como bien lo dice ahí AIDA, como lo dice Susana, es un modelo que se usa en gendarmería, un modelo que es de libre acceso, la verdad. El instrumento que se usa es privativo, pero conocer o acercarse al delito, a la delincuencia, a evaluar a un delincuente desde este modelo nos hace optimizar el trabajo de diagnóstico. Entonces veamos qué dice Bayer en su página de su producto. Dice, la aspirina tiene una herencia que es confiable. No dice cuánta es la confiabilidad, pero dice que es confiable. Hemos sido líderes en el alivio del dolor durante más de un siglo, ayudando a la gente en más de 100 países a sentirse mejor, a estar bien a través de cada etapa de su vida, ya sea porque la ha usado para aliviar dolor de cabeza, combatir los síntomas del resfrío, de la gripe. Cabeza, resfrío y gripe, o sea, tres grandes problemas con un solo medicamento. Aspirina siempre está ahí para mejorar tu salud. Wow, digo yo. Voy a tomar aspirina cada vez que me duele la cabeza. Bueno, es lo mismo que está pasando, la verdad, con el Tapsin o cualquier medicamento que tenga esa leyenda, ¿cierto? Esa consigna de que es para ese síntoma. Lo que yo quiero, ¿por qué les quiero relacionar esto? Es porque si ustedes se van acá, a la tablita, bueno, vamos a empezar al revés primero. Dice, si una intervención de una persona que está condenada, que está cumpliendo una condena, comienza a adoptar uno de los principios del modelo RNR, que son 3, cada letra es un principio. Entonces, si solo adoptamos uno de los principios, comenzamos a ver una reducción de la reincidencia.
Cuando los tres principios son evidentes, las diferencias en promedio de reincidencia de los infractores de los tratados y los no tratados con el modelo pasan de un 17% cuando están en custodia y pasan de un 35% de eficacia cuando este servicio se entrega en la comunidad. O sea, como lo decía César, con personas que cumplen su condena en libertad. O sea, la eficacia del modelo es de un 35%. Tener un 17 y un 35% en puntos diferentes de reincidencia parece no ser mucho. Algunos podríamos preguntarnos por qué las cifras no son más altas. A mí me gustaría que la delincuencia se redujera en un 90%. Sería maravilloso, ¿no? Que no hubiese delincuencia, no hubiese todo esto, sobre todo que siento que yo de un tiempo a esta parte está pasando en con mayor grado de violencia. Vemos que en las noticias cada día la cosa está peor. Entonces, ¿por qué no es del 100%? ¿Por qué no tender a la reducción completa de la reincidencia o a una cura total del delincuente? Bueno, los autores dicen que es una meta poco realista, la verdad. Entonces, ellos consideran que hablar de un 17 o un 35% ya es bastante alto. Y para eso nos refuerzan una tabla de eficacia. Por ejemplo, un delito de robo en lugar habitado, solo con justicia, la tasa de éxito es del 0,16. En robo de automóviles es del 0,12, y cuando la intervención se realizó con RNR, la reincidencia fue casi el doble, 0,29%. Por ejemplo, no sé por qué cada rato se da vuelta. Versus ciencia dura. La aspirina ante un evento cardíaco tiene un 0,03 de eficacia, versus en su página que nos vendían que servía tanto hace 100 años para todas las familias, para todos los síntomas, y cuando nosotros la tomamos porque sabemos que nos hace bien, pero ¿qué tan bien nos hace? No lo sabemos. Entonces acá los autores tratan de comparar esta eficacia, que es bastante baja, del 0,03, versus una eficacia del modelo de 0,29. Por ejemplo, la quimioterapia en un cáncer mamario, la eficacia es del 0,11 versus el 0,29 que le dan al modelo. Y un bypass ante un evento cardíaco es del 0,15, nuevamente versus casi el 30% de la intervención con RMR. ¿Se entiende un poco la lógica entonces de por qué comparar a la aspirina? ¿Por qué homologar que el remedio podría ser el modelo RNR? Ojalá me puedan ayudar con el dedito o con audio, sí, para poder seguir. Me parece que el solo hecho de comparar la aspirina con el RNR, por lo menos a mí me suena, socialmente la aspirina uno la relaciona con no curar ninguna enfermedad, al contrario, no sé si han escuchado el dicho, solo le dieron una aspirina o solo le dieron un paracetamol. Sí, como dicen, un poco me hace ruido. Es como cuando uno va a la posta y te dan paracetamol. Como el remedio a todos los males. Bueno, sí, efectivamente, de acuerdo al modelo que se implementa, debería ser el método de reinserción para todo el país. En eso está el Ministerio de Justicia y en eso está Gendarmería. A través de la lógica de que esto funciona afuera y el modelo se instaló en Chile y el modelo se está ejecutando en todos los centros de reinserción social, en todas las cárceles y ahora en todos los centros de atención de integración social donde se cumplen las libertades condicionales. Entonces, tenemos acá entre 1960 y 1980, ¿qué se usaba para evaluar la efectividad de la intervención delictual?
había la lógica de que nada funcionaba para disminuir la reincidencia. De 1980 a 1990 en adelante se empezaron a analizar las cosas que sí funcionaban y se dieron cuenta que era súper fundamental los 3 principios del RNR. Así entonces pasamos de una evaluación de un juicio clínico profesional, o sea, una evaluación no estructurada, a una evaluación actuarial, una predicción actuarial, donde se usa estadística o un método mecánico, donde de acuerdo a la información que se recoge, que se tabula, los evaluadores de acuerdo al juicio, más que clínico, sino que de acuerdo al mecanismo del propio modelo, del instrumento, se toma una decisión siguiendo ciertas reglas que son fijas y explícitas. Entonces, tenemos los instrumentos de primera generación, a los cuales les vamos a llamar juicio clínico, donde el profesional que trata al delincuente, o la verdad que en cualquier esfera, existe la deficiencia de que es altamente impreciso, o sea, puedes acertarle a un 50% como a un 50% que no. Luego tenemos los instrumentos de segunda generación que se dieron entre el 80 y el 90. Empiezan a salir los instrumentos más actuariales, donde existe la ponderación estadística y están basados en factores estáticos, o sea, cosas que no son modificables. ¿Cuál es la deficiencia de esto? Que no es útil para la intervención, ya que los factores no son modificables. Ya hay las personas que tienen factores dinámicos, deberían modificarse. Entonces, ahí aparecen los instrumentos de tercera generación, entre el 90 y el 2000, donde hay una combinación entre los factores estáticos, o sea, no puedo cambiar que el delincuente es hombre o mujer, no puedo cambiar que el delito se cometió a los 18, a los 40 años, no puedo cambiar que la persona nació en Santiago o en Punta Arenas, eso es un factor estático, pero sí puedo cambiar un factor dinámico, que la persona llegó sin instrucción de enseñanza media, llegó desempleada, ese es un factor dinámico que puede ser modificable. Cuando finalmente pasamos a los instrumentos de cuarta generación, que es lo que actualmente se usa, del 2000 a la fecha, que son instrumentos que integran la gestión del riesgo, o sea, a medida que el riesgo aumenta, se necesita mayor intervención, y a medida que el delincuente tiene menos necesidades, tiene menos riesgo, necesito menos supervisión, menos intervención, ¿cierto? Y hay una evaluación de los factores protectores que me van a ayudar a disminuir estos factores dinámicos. Por lo tanto, la conducta delictual puede predecirse confiablemente a través de instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia, en esta lógica que es de la cuarta generación. Es así entonces que llegamos al modelo del RNR, que cada letra es un principio, que es el riesgo, la necesidad y la responsividad. El riesgo va a ser la intervención que tenga el delincuente, va a ser proporcional al riesgo de reincidencia, o sea, a mayor nivel de reincidencia, alto, va a ser mayor el nivel de intervención, versus un delincuente que tenga un riesgo bajo, va a necesitar menos intervención y menos supervisión. Asimismo, las necesidades van a estar focalizadas de acuerdo en lo que incide directamente la conducta delictual. ¿Ya? Y ahí los autores proponen 8 factores, dividiendo bien en dos grupos, que hay 4 de ellos que son los que están directamente relacionados con la comisión del delito, que son como los 4 grandes que ellos llaman, y los 4 que le siguen, si bien son también concomitantes para la comisión del delito, están como en segundo orden. También así existen otros factores que no son criminógenos, pero que sí también tienen relación con la conducta criminal, pero, por ejemplo, educación y el empleo van a ser necesidades criminógenas, que sí o sí necesitan intervenirse. No así, por ejemplo, el no tener casa. Eso no tiene que ver con la criminalidad,
¿ya? Entonces, si bien es una necesidad que una persona, sobre todo si es delincuente, obtenga alguna solución habitacional en cualquier medida que ella sea, esa necesidad no está directamente relacionada con la comisión del delito, pero sí va a ser atendida por razones, ¿cierto?, de que yo evidentemente tengo que gestionar el caso, tengo que gestionar la vida del delincuente y ayudarlo a que se subsanen, ¿cierto?, todas sus necesidades. Son de mayor peso, como bien lo dice ahí Aida. Y la responsividad, bueno, esta palabra fue como españolizada, porque viene del modelo, como se los comentaba, es americano, bueno, es canadiense. En inglés es responsivity, entonces a la traducción lo nombraron responsividad, y tiene que ver con la lógica de la capacidad de respuesta del delincuente. La intervención debe ser acorde a las particularidades del sujeto, sobre todo, por ejemplo, si tenemos delincuentes hoy día que no pertenecen a nuestra idiosincrasia chilena, a nuestra lógica de convivir de Chile. Por ejemplo, podemos tener una persona que no habla español, necesito evidentemente alguien que traduzca, porque todo lo que yo voy a tener pensado para hacer con esa persona no lo voy a poder llevar a cabo porque no me voy a poder comunicar con él. Asimismo, si la persona, por ejemplo, tuviese algún problema de salud mental que impida que su capacidad de respuesta sea normal como el promedio de las personas, o la verdad, cualquier otro tipo que afecte la capacidad, como la motivación, alguna cosa relacionada con el género, algún problema de salud mental, que afecte, que afecte la intervención, lo que yo le estoy indicando a la persona como parte del proceso. Es así entonces que el Ministerio de Justicia, uy, qué lata, lo siento, no sé cómo parar esto para que no me pase más. Es así como el Ministerio de Justicia compra este instrumento, ¿ya?, que como ustedes lo pueden ver acá abajo de la lámina, se los compra a la MHS, que es la editorial, que es la dueña del LSI. Y en Chile, para la traducción del Ministerio de Justicia, se tradujo como IGI, ¿ya?, el famoso IGI. Para los colegas que son del área, que trabajan en gendarmería, en todo lo que significa ello, les debe sonar. Para los que no son del área, les comento que el IGI es un formulario de puntuación, como lo dice ahí, y sus siglas son Inventario de Gestión de Intervención. Eso significa la I, la G, la I. ¿Ya? Este modelo pertenece a Andrews, Bonta y Wormit, el gran modelo del RNR, pero ellos, para evaluar a través del RNR, crean este instrumento que se llama LSI, que a Chile llega como IGI, ¿ya? Es un instrumento privativo que lo tiene los derechos el Ministerio de Justicia, y por eso solo lo usan los profesionales de gendarmería, ¿ya? ¿Qué es lo que es el IGI entonces? Es un instrumento de valoración actuarial de cuarta generación, como yo se los venía comentando, que incluye el juicio profesional estructurado, ¿cierto?, con ciertas reglas de cómo se va a llenar este formulario semiestructurado, ¿ya? No es un test psicológico. Los autores y el Ministerio de Justicia dicen que es un completo sistema para la evaluación de los factores de riesgo y necesidad para orientar la gestión del caso, la intervención de la persona que está cumpliendo condena, ya sea en libertad o en la cárcel. ¿Y por qué lo usamos en Chile? ¿Por qué lo compró el Ministerio de Justicia? Porque hay amplia evidencia científica, empírica, acerca de que los factores de riesgo se asocia a la conducta criminal. Estudios longitudinales, estudios de campo, metaanálisis, y ahí hay una serie de autores que se dedicaron a hacer análisis respecto a cómo funcionaba la reincidencia, la verdad, cómo se iba disminuyendo, para que finalmente el ministerio dijera, ok, sí, esto funciona,
nos parece que esta tasa entre el 17 y el 35% de disminuir la delincuencia, la reincidencia, está bastante bien, así que es el modelo que vamos a adoptar como país, como ministerio, y vamos a reproducirlo en todas nuestras cárceles, en todos nuestros centros de reinserción social, en todos nuestros CAIS, en nuestros centros de atención, y es el modelo que se utiliza actualmente. Entonces la idea es conocer el modelo y cómo desde el modelo nosotros hacemos criminología propiamente tal, ¿ya? Si bien esto es una mirada básica de comentarles cómo llega a Chile el modelo del RNR, qué es lo que es el RNR, qué es lo que es la criminología. En el curso que se va a dar este sábado y el próximo sábado que sigue, que son 2 jornadas, vamos a conocer el IGI, o sea, vamos a verlo, porque finalmente el IGI no se puede usar como IGI si uno no es gendarmería, pero sí vamos a conocer el LSI, que es el instrumento original, y cómo nosotros podríamos acercarnos a construir un informe, ya sea desde la profesión de la psicología o como trabajador social, para evaluar un delincuente, ¿ya? Donde casi siempre lo que nos preguntan es si la persona tiene o no condiciones para cumplir la condena, si puede cumplir en libertad, si se puede cambiar una medida cautelar por otra menos gravosa, ¿cierto? Que es para lo que siempre nos llaman los defensores, los abogados, bueno, la Defensoría Penal Pública, la defensa privada, los abogados. Así que eso, dicho esto, yo he terminado mi presentación. Tengo como muchas... ¿cómo se dice? Muchos comentarios en el chat. No sé si alguien se anima a decir, a preguntar a dejar su duda por audio, o alguien quiere abrir el micrófono y comentar algo al respecto, o quieren repasar algo o volver a que les comente ¿Podría comentar algo? Susana. Sí, yo lo puse ahí en el chat, porque el RNR de Andrew Bonta, en países más desarrollados con mayores recursos, supuestamente tiene resuelto algunas cosas para las personas, por ejemplo, vivienda, salud, accesos, es otro tipo de delincuencia. Entonces, de repente, superponer como ese modelo a la realidad chilena, creo que a mí me hace demasiado ruido. Porque, por ejemplo, los programas de inserción, bueno, la gente le dice reinserción, yo digo de inserción. Generalmente, en otros países, por ejemplo, se contempla como una transición entre salir de la cárcel entre salir de la cárcel y entrar a la libertad, como cierto cuidado, ciertos programas que generan que esa persona pudiera tener una entrada a la sociedad o a su libertad, a sus contextos, apoyados también por los servicios como lo que sería acá Gendarmería, por ejemplo, o el Ministerio de Justicia u otros, donde hay algún lugar donde quedarse, donde en el fondo pudieran darle como un piso básico para que pudieran intentar hacer un cambio, subirse a esta micro del cambio prosocial, si quisieran, si es su voluntad. Entonces creo que en Chile no se parece en nada las condiciones que realmente hay. Creo que se trata de hacer cosas, pero creo que me gustaría comentar eso porque pareciera ser un modelo como muy probado, pero en ciertas condiciones. Yo me imagino que esa percepción, bueno, a todos nos pasó, la verdad, cuando se instaló el modelo, te lo comento porque yo también fui delegada de libertad vigilada,
Y era como uno de los grandes temores que se tenían, que mantienen, me imagino, los colegas, que el modelo es muy anglosajón. Ya, su origen es canadiense, esto se aplica en Europa y en Estados Unidos. Y yo asumo, así como bien rudimentariamente, que nosotros como latinoamericanos somos bien jaguares. De hecho, la migración está en Chile porque somos el mejor, o éramos, ya no lo sé, éramos el mejor país posicionado en Latinoamérica, entonces me imagino que tiene que ver con esa lógica, adoptar un modelo que funcionaba bien, copiarlo, implementarlo, y todo lo que ello significa, la verdad, instalar el modelo, como tú bien lo dices, independiente de las condiciones que tengamos como país, que evidentemente no son iguales a las de Canadá, ni a las de Europa, ni a las de Estados Unidos. La delincuencia es muy diferente en nuestro país versus esos otros países. Pero el Ministerio de Justicia compró los derechos y se quedó con la tasa de éxito y dijo, ok, vamos a intentar esto porque si está funcionando, intentemos que quizás funcione la misma tasa, la misma proporción o en menos, pero que es lo que funciona, ¿ya? Que viene desde la lógica previa que yo les comentaba, nada funcionaba antes, todo se hacía mal y esto era lo que estaba dando resultados, así que esto es lo que vamos a hacer. Gracias a Dios yo creo que esto no ha cambiado con los cambios de gobierno, porque suele pasar que hay políticas que son como que duran un tiempo y el modelo definitivamente llegó para quedarse, se lleva ejecutando desde que se implementó, y esto es con el cambio de la ley del año 2012 para adelante, así que no creo que haya ya modificaciones. De hecho ha sido paulatino su posicionamiento, empezó en el medio libre, en los centros de reinserción social, luego pasó a las cárceles y hoy día está en la libertad condicional. Ojalá haya un poco colaborado eso al comentario que tenías, Susana, parece que era tu nombre. ¿Alguien más? Estoy tratando de leer los comentarios para dar respuesta. Es el único modelo que se utiliza en Chile para la reinserción social. Bueno, entendiendo que la reinserción parte del lema, ¿cierto?, de la política de Gendarmería, no solo es la custodia, sino también la reinserción desde Gendarmería propiamente tal. Sí, el único modelo que se utiliza es el del RNR. Esto también se ha extrapolado a lo que tenía que ver antiguamente con Sename, con todo lo que era la responsabilidad penal juvenil, y en RPA también se empezó a adoptar el modelo RNR. De hecho, los autores, yo no tengo mucho conocimiento respecto a cómo lo hacen en responsabilidad penal adolescente, pero sí sé que los autores, bueno, o la empresa tiene el mismo instrumento para adolescentes. No sé si en responsabilidad penal lo utilizan como el IGI adolescente para evaluar al delincuente adolescente, pero sí, también se utiliza desde esa lógica. De hecho, es un lenguaje ya común. Desde Fiscalía también en sus capacitaciones, en sus presentaciones, se puede ver que ellos ya manejan los principios y el modelo y saben que se propende, ¿cierto?, a la disminución de la delincuencia con el modelo de RNR. Entiendo que el estudio analizado es para todo delito. No entiendo mucho la pregunta o la sentencia, Carlos, pero la verdad es que cuando
en los centros de reinserción social, cuando llega cualquier tipo de delito que le toca cumplir la condena en centros de reinserción social, sí, cualquier delito es evaluado a través del modelo y a través del instrumento IGI. Pero básicamente los delitos que caen en esta categoría de cumplir en libertad son los tráficos, los robos con violencia, algunos delitos que se le llama como de cuello blanco, que puede ser malversación, estafa. También hay condenas de abuso sexual. Bueno, sí es dable destacar en ese sentido que los delitos de índole sexual, aparte del IGI, se usan otros instrumentos para evaluar específicamente también lo que tiene que ver con la ofensa sexual, ya con el ofensor sexual. Pero sí, el modelo y el instrumento se utiliza en todos los delitos. De hecho, en la cárcel, donde están todos los delitos, llegan todos los delitos, todas las condenas, todos los delitos, se utiliza el instrumento para todos los internos, para todos los condenados. Cuando se refiere a la aplicación del modelo afuera, ¿a qué lugares se refiere? Lugares con los mismos determinantes sociales que Chile, se desarrolla en Chile con pertinencia cultural. Bueno, creo que se responde un poco Evelyn cuando comentaba que el modelo se instaló con la lógica de que nada funcionaba antes, en el 90, en el 80, y que este instrumento de cuarta generación actuarial sí funcionaba, que el modelo sí funcionaba y que el ministerio se quedó con esta tasa que es bastante alta para lo difícil que es trabajar en este sector. Y la verdad es que dentro del instrumento propiamente tal y del modelo, hablar como de pertinencia propiamente tal no, es un poco arriesgado. Tiene más que ver con la discrecionalidad del profesional de hacer la pertinencia cultural, porque por ejemplo yo vivo en Arica y me tocaba mucho atender delincuentes de ascendencia aymara, que tienen otra cosmovisión no típica a la occidental, así como también puede pasar, ¿cierto?, en otras comunas, y es uno el que le da como la pertinencia y entender, y ahí influye mucho el tercer principio, que es la capacidad de respuesta de la persona que está cumpliendo. Ya, por ejemplo, cómo se comete el delito, por qué se comete el delito, ¿cierto? Si, por ejemplo, la persona tiene ascendencia aymara, ya va a ser muy diferente a una persona que no tenga esa, no sea perteneciente a un pueblo originario. Así que ahí va a ser más que nada del profesional. Esa ya la habíamos contestado. Esta también, sí, bueno, el modelo, los autores son canadienses, el modelo proviene de Canadá y está ampliamente expandido en Estados Unidos. Se usa, de hecho, la editorial que tiene los derechos, la MHS, es americana, es de Estados Unidos, y en Europa ampliamente también usado. No podría decirte en qué país específicamente, pero es anglosajón, definitivamente, en muchos países de habla inglesa. En Chile se habla hasta del 40% de tasa de éxito de la reinserción. Esos son los últimos estudios, o sea, los primeros estudios que se están haciendo, no sé si decir primeros o si van en los segundos, porque los que tienen que ver con la implementación del modelo son estudios muy recientes. Entonces, esos tienen que ver con la implementación del modelo, y las primeras sistematizaciones que salieron en relación a la disminución de la reincidencia tenía que ver alrededor del orden del 40%, y tiene que ver básicamente con que hoy día yo evalúo a Juanito Pérez
y durante su condena, que puede ser 5 años, cuál fue la variación de su riesgo de reincidencia. A eso se refiere porque no hay una comparativa como con lo que se hacía antes con lo que se hacía ahora con RNR. Entonces recién se están dando el cumplimiento de condenas con este modelo, entonces recién vamos a empezar a conocer estadísticas o datos más ampliados, estudios más ampliados respecto a la tasa, más que a la tasa de reincidencia, sino que a estudios más comparativos y más profundos. Entonces el enfoque de la criminología en Chile está centrado en la reinserción y cuál es la diferencia con la criminología que se estudia en España. No es que esté más relacionado con la reinserción, sino que la criminología la vamos a entender cómo nosotros nos acercamos al delincuente. Y como en Chile, cuando nosotros trabajamos con el delincuente, tenemos como dos opciones: o lo hacemos desde el ámbito público, que es directamente siendo profesional de gendarmería, o lo trabajamos desde el área privada haciendo peritajes, ¿ya? Peritajes que puedo hacer de forma privada, como perito psicólogo, como perito trabajador social, incluso hay antropólogos también que trabajan como peritos, hay traductores que trabajan, más que como perito, pero intérprete. Y tiene que ver de cómo finalmente yo logro ser un aporte como prueba dentro de un juicio. Cómo yo como profesional ayudo entonces al delincuente a través del acercamiento criminológico, entendiéndolo desde este modelo RNR, ¿ya? Porque los informes que conocemos o que podemos saber que se hacen guardan relación con que la persona trabaja o no trabaja, tiene hijos o no tiene hijos, y por eso es muy importante que la persona cumpla o no cumpla, ¿ya? Entonces es más que eso. No es solamente tener cuarto medio y ser buena persona o ser menos delincuente, es mucho más que eso, ¿ya? Entonces, para entender y poder uno pronunciarse al respecto, si uno se adscribe al modelo RNR y entiende la lógica de los factores dinámicos, los factores estáticos, la disminución del riesgo de reincidencia, podemos hablar desde la criminología cómo va a ser, cómo nuestro informe puede aportar en este sentido al abogado, a la defensa, para que finalmente se le otorgue una condena a la persona de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? Y dentro de las características que tiene la persona. Todo esto, ¿cierto? Siempre enmarcado en lo que es la ley, a lo que definitivamente puede optar. O sea, si se trata de un homicidio calificado, definitivamente no va a poder cumplir en libertad. Pero para aquellas penas que sí se pueden cumplir en libertad, donde el modelo indica que la tasa de efectividad es del 35%, claro, el servicio va a ser mucho mejor recepcionado, va a tener más eficacia si se cumplen esas condiciones. Entonces, si nosotros lo orientamos en ese sentido, claro, nuestro informe cobra más relevancia y nos salimos desde el tiene cuarto medio y trabaja, o tiene posibilidades de trabajar, o tiene un grupo familiar que alimentar, que es como la línea más básica en los informes, o decir que no tiene patología, asociar que es una persona que está sana mentalmente y que por ello no va a seguir delinquiendo. Disculpa. Dígame. Dos preguntitas. En algún momento dijiste como las necesidades principales o requerimientos del área jurídica. ¿Lo podrías como volver a mencionar bajo tu experiencia? Y lo otro es, ¿cuál es la diferencia entre peritaje psicológico, social y psicosocial? ¿Es netamente por el profesional que la hace o como en general como las distinciones? Eso, muchas gracias. ¿Con quién habló? O sea, ¿quién habló? Sebastián Brisi. Sebastián. Mira, cuando uno trabaja como para la defensa del delincuente, Defensoría Penal Pública o un abogado particular, un defensor penal privado,
siempre va a tratar de cambiar, o sea, como, no en todos los casos, pero las mayores solicitudes tienen que ver con cambiar una medida cautelar de privación de libertad a una reclusión domiciliaria, ¿ya? O sea, que la persona que cometió el delito se fue a una cárcel mientras espera su juicio, a que esa persona salga de la cárcel y esté en su domicilio esperando que pase el juicio. Para eso, para modificar esa medida cautelar, la defensa tiene que demostrarle al fiscal y al tribunal, al juez, que esa persona tiene ciertas condiciones, ¿ya? Y el abogado las sabe, pero no sabe, como desde la criminología, cuáles son. Entonces tú ahí desde tu experticia, desde tu profesión, puedes aportarla, ¿ya? Independiente si eres psicólogo o si eres trabajador social. Muchas veces pasa que cuando son más delitos de índole sexual, la defensa pide peritaje psicológico, así como primera prueba, y también pide un peritaje social que casi siempre lo llaman como de arraigo social. Y si la persona puede cumplir en libertad, la ley te exige un informe que no es psicosocial, ni psicológico, ni social, sino que es un informe donde demuestre que la persona tiene características para cumplir la condena en libertad, ¿ya? Y eso también es lo que se pretende conocer en el curso, cómo nosotros podemos proveer esa prueba al abogado, a la defensoría que nos solicita que nos pronunciemos respecto a eso. No sé si con eso respondo tu pregunta y si se me quedó algo de lo que me preguntaste. Sí, muchas gracias. Dale. Maggie, Hola. no. Hola, ¿Se me escucha? te escucho. Yo igual quería, bueno, con lo que había dicho la compañera sobre la reinserción social, sentía que en respuesta a lo que ella había dicho, la criminología puede ir como un paso antes que la reinserción social porque va como de la mano con el juicio que se toma para ver si esta persona va hacia la reinserción social y qué herramientas tomar también para que esta persona reciba una buena reinserción social de una manera en la que se cumplen todas sus necesidades, así como nombraste tú de que tenga una buena casa, un techo también y todo eso, ¿no? Sí, la verdad es que hacer el inicio del seminario, alejándonos de la criminalística, entendiendo que la criminalística es como el oficio que se ocupa de levantar huellas, ¿cierto? De echar como el polvito blanco en la puerta del auto para tomar la huella dactilar, hacer las pruebas de laboratorio. La criminología, como lo decía al inicio, es transversal. Está al inicio, cuando en la comisión del delito, está durante, cuando lo hacen los colegas que están en gendarmería, y se hace después, por ejemplo, cuando el Ministerio de Justicia o Seguridad Pública hace estudios y hace políticas, y por ejemplo el mismo hecho de traer el modelo a Chile es hacer una política de reinserción social y es hacer criminología, solo que no se ve como tal porque no sabemos lo que es, bueno, no se sabe lo que es la criminología, pero la criminología pretende no solamente abordar la conducta del delincuente, sino que también prevenirla, tomar medidas al respecto, cuantificarla, hacer estadística. Y claro, como lo Como decía, de manera integral. exacto. Entonces, por eso yo lo decía, y es el término más aceptado, que finalmente ellos se los comentaba con Amarillo, que dos autores finalmente llegan al consenso de que, claro, la palabra más adecuada es criminología. Y por eso es una locución, es como un invento, ¿cierto?, entre el griego y el latín, crimis y estudio. Estudio del crimen, pero del crimen en todo su momento. Entonces, claro, es más integral y cualquiera que esté en cualquier arista, en el inicio, en el durante y en el después, podría decirse que está haciendo criminología. Gracias. De nada.
Hola, María Cecilia por acá. Hola María Cecilia. Tengo una consulta un poco asociado con lo que estaba preguntando Pamela, creo recién. Teniendo en cuenta la criminología en un todo, en un estudio de todo lo que tiene que ver con el crimen, ¿qué pasa en Chile con la víctima? ¿Se trabaja, no se trabaja? ¿Cómo se está trabajando? ¿En qué aspecto la criminología trabaja con la víctima? Mira, en ese sentido la criminología dice que se hace cargo también de la víctima, pero yo digo, yo soy poco solidaria, no le presto mucha ropa ahí, pero desde el sentido de visibilizarla, en el sentido de que si conocemos el delito y lo predecimos, lo cuantificamos, podemos prevenirlo, ¿ya? Desde ese lado como que se ve a la víctima. Pero así como existe la criminología que se especializa en el crimen, también existe la victimología, ¿ya? Que es una ciencia aún menos estudiada. Y en Chile son muy pocas instancias públicas que se ocupan de la víctima como propiamente tal, ¿ya? Y tenemos al CAP, que es de Seguridad Pública, si no me acuerdo, no, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, me parece que es el CAP, Centro de Atención de Víctimas de Delitos, y me parece que está también el CAVI, Centro de Atención de Víctimas, que me parece que depende de las corporaciones de asistencia judicial, si no me equivoco, donde hay equipos multidisciplinarios que apoyan desde toda la área, jurídico, legal, psicosocial, a la persona que fue víctima del delito. También prestan asesoría, las representan en juicio. Así que si bien tú puedes encontrar material o palabras, frases donde la criminología también dice que se preocupa de la víctima, no tanto como el crimen propiamente tal, como la conducta del criminal. URAVIT también, la unidad de la Fiscalía. Bueno, que es prácticamente la unidad que se preocupa como de retener a la víctima para que declare, para que preste, para que asista a los peritajes, ¿cierto? Que necesita el fiscal. Como desde la reparación, o pero no desde la, o sea, solamente como desde la contención, digamos, más que nada. Claro. Así pero como... como estudio acá en Chile no se trabaja desde la victimología, entonces. No. No, de hecho existe muy poca también especialización como victimología como propiamente tal. Gracias. Ya sigo intentando. Si tienen más dudas, nos quedan poquitos minutos, colegas, así que... sí. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería consultar, para hacer peritajes, ¿solo basta con la profesión propiamente tal o se requiere de algún curso más específico, como por ejemplo el de criminología? No, basta solamente con tu profesión de base AIDA, ¿no? Sí, sí. ¿Qué lo que eres tú, AIDA? Trabajadora social. Sí, basta solamente con ser trabajadora social. No hay una exigencia académica, claro, propiamente tal para decir que eres perito. Hay instancias, sí, donde te exigen algunas cosas. Por ejemplo, hay abogados o defensores que te piden estar registrada en la corte. Y la corte te pide 5 años de experiencia de ejercicio profesional en cualquier cosa, como que desde que te titulaste hasta la fecha que postulas, 5 años de ejercicio profesional. Pero asimismo tampoco te pide ningún estudio. Sí te invita a que si los tienes, los subas, tus diplomas, tus certificaciones, pero no es obligatorio. Y en defensoría propiamente tal tampoco te piden una especialización específica, pero
Sí es necesario decir que es súper bueno estudiar peritaje propiamente tal con un diplomado para homologarse, ¿cierto?, como al estándar del mercado, porque no llegaría a ser un informe. Si bien el peritaje es un informe social, es un informe más especializado, ¿ya?, que requiere más técnicas y hay que saber un poco más de leyes para entender la lógica, para responder lo que se pide, pero insisto, no es necesario. Ok, muchas gracias. De nada. Ya acá le estaba tratando de responder a Maggie, no me siento en condiciones de decir si hombres, mujeres o jóvenes. ¿Quién se reinserta mejor, hombres, mujeres o jóvenes? Existen muchas variables, bueno, lo voy a responder desde mi experiencia como delegada propiamente tal, que me tocó tener condenados de 18 años, mujeres, mamás, y hombres mayores. Siento que los hombres tienen mayores tasas de reincidencia, ¿ya? Es más probable que vuelvan a reincidir por el tema laboral, que les cuesta más reinsertarse, obtener un trabajo formal, o el hecho de tener trabajos informales o tener trabajos a paga diaria, tiene que ver mucho con la frustración y no generar ingresos como para satisfacer toda la necesidad de la familia, versus las mujeres que son un poco más unívocas en los delitos, sobre todo en el tráfico. Y también ahí influyen los factores familiares, todo lo que tiene que ver medioambiental, que la mujer es jefa de hogar casi siempre, hogares monoparentales, entonces la carrera delictual como que se inicia y se interrumpe inmediatamente cuando la mujer va a la cárcel. Y después la condenan, si la condenan en cárcel o en libertad, pasa que ahí se interrumpe la vida delictual, la verdad, y son, así como también, valga nuevamente la redundancia, hay mujeres que tienen amplio prontuario o son multireincidentes en varios delitos, pero son pocas. En el caso de las mujeres es más unívoco en la comisión del delito. Evelyn, el instrumento que usa Gendarmería se llama IGI, y vamos a verlo así como un poco de pasar, vamos a conocerlo, porque se puede sostener una entrevista a través del modelo del instrumento, te puedes acercar a conocer la vida del infractor, del delincuente a través del instrumento, pero vamos a ver también su versión abreviada, la americana, que se llama LSI, ya que esa, si bien tiene derechos, tiene licencia comercial, ¿cierto? Va a ser una manera de conocer, de traducir esto y de hacerlo como más asequible, y finalmente como la opinión que uno puede dar no es lo que uno opina como profesional, sino que también está apoyada en el uso de un instrumento. A ver, esta dice, Bárbara. Bueno, hay personas que pasan toda la condena, por ejemplo, en centros de reinserción social, condenas de 3 o de 5 años, y se mantienen esos 3 o 5 años con el riesgo de reincidencia alto. A eso yo diría que la tasa de éxito no es buena, porque el modelo indica que debería tender a bajar. Entonces, si esta persona ingresa con un riesgo alto en su primer año,
a su segundo año de reevaluación debería tener un riesgo más bajo, un riesgo medio o un riesgo bajo. Entonces, existen casos donde la persona que cumple se mantiene con el mismo riesgo, claro, y no es que no se pueda reinsertar, porque finalmente, como también decía hay una colega, no es que esté fuera del sistema, está como de forma satelital, ¿cierto? Convive en la sociedad, tiene acceso a los bienes, servicios, a las prestaciones, pero no está dentro de lo que nosotros esperamos, de lo que la sociedad espera, como lo prosocial. Entonces, claro, no es que no funciona el programa de reinserción, pero puede obedecer, ¿cierto?, que hayan factores que estén incidiendo en ello, como la motivación, la capacidad de respuesta, las necesidades no pueden haber estado bien diagnosticadas, y un sinfín de cosas más, la verdad. Eso. Ya, sí. Entonces, Pamela, si estás por ahí, ¿me ayudas? Sí, acá estamos. Se nos está pasando un poquito aquí el tiempo, así que yo creo que deberíamos pasar al sorteo. Veo que hay hartas preguntas, así que lamentablemente no creo que podamos pasar por todas. Así que vamos a pasar al sorteo. Así que, permiso, ahí por favor me avisan si se ve. Sí, te estamos viendo. Ya, ahí sí. Ya, entonces les voy a pedir que si ven su nombre acá, como ganador, por favor activen el micrófono para saber inmediatamente si están presentes o no. Y vamos a dar comienzo al sorteo. ¿La primera? Sí, la primera persona. Esperemos no tiremos mucha gente al agua. Margarita Prado Ferrada, ¿se encuentra presente? Sí, hola, buenas noches. ¡Oh! Buenas noches, felicitaciones. Es primera vez que me toca la primera persona que esté presente. Me impresionó bastante. Ya, Margarita, solo para confirmar, ¿eres psicóloga, abogada, asistente social o estudiante de? Psicóloga clínica infantil. Ya, psicóloga. Entonces estaríamos. Estaríamos. Así que nuevamente felicitaciones, Margarita. De nuevo me impresiona mucho que hayamos tenido una persona al principio. Así que tenemos ya tus datos, así que le van a enviar o se van a contactar con usted para mostrarle todo el proceso, digamos, para la beca. Así que no se tiene que preocupar por eso. Perfecto. Y, por supuesto, agradecerles mucho a todos por la participación, agradecerle a Carol también por su tiempo y la exposición, y esperamos que tengan una muy linda tarde, lo que queda de día, y estaríamos viéndonos en otros seminarios. No sé si alguien más, creo que había visto una pregunta en el chat por ahí. Me parece que el curso vale 30, ¿cierto? Todos los cursos de generalmente exacto. ADIPA valen 30. 30.000, sí. Les puedo dejar el link también, por si es que quisieran revisarlo. Se los dejo de inmediato. Denme un segundito. Ojalá los que se desempeñan en el área forense y estén haciendo peritaje, sobre todo en materia penal, y quieran cómo perfeccionar sus opiniones, sean alumnos del curso o hayan asistido a este seminario para ver qué vamos a ver el sábado 11 y 18. Así que va a ser una forma de profesionalizar los informes que están haciendo, o si no lo están haciendo, una forma de animarse a empezar a hacerlo. Así que bueno, le doy las gracias por la atención. Ojalá quedaron algunas preguntas, ojalá las podamos resolver en el curso si son alumnos. Y bueno, era una horita, el tema es súper largo, pero espero haberles creado el bichito de la criminología y invitarlos a seguir en contacto, ¿cierto? A través de ADIPA y los cursos que se están dando. Eso, chicos, chicas, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.